Hola, que Dios te bendiga. Estamos en la recta final y Jesucristo ya viene por su iglesia. Viene también a tratar con la humanidad, una humanidad que se ha corrompido y que no busca a Dios. Si tú eres cristiano, quédate hasta el final para que seas bendecido grandemente. Y si tú no lo eres, también quédate hasta el final, porque debes saber lo que le espera a la humanidad. Yo quiero invitarte a ver este video y suscribirte y darle un like si te gusta, para seguir creciendo en YouTube. Que este video sea de bendición para tu alma, para tu vida. Y vamos a comenzar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos allá. Hoy nos corresponde leer el pasaje de nuestro estudio en Apocalipsis 12, del 12 al 17, que dice: Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En primer lugar, Juan oye una gran voz en el cielo que dice: Alegraos cielos y los que moran en los cielos. No hay duda que habrá gozo en los cielos cuando Satanás en dragón sea arrojado a la tierra, porque será el fin del pecado en la tierra, y comenzará el juicio de Dios sobre esta humanidad malvada y perversa. Pero no ocurrirá lo mismo con los habitantes de la tierra, porque ahora Satanás tomará en control de este mundo, y derramará su ira sobre toda la humanidad. Satanás sabe que le queda poco tiempo, porque conoce cuál será su fin. En este tiempo tratará de engañar a la humanidad, y hacer todo lo posible para enviar a los hombres al infierno. Esto será notorio, ya que junto con la ciencia, la maldad aumentará, la violencia aumentará, los homicidios, los robos y las guerras aumentarán. Satanás y sus demonios tomarán el control de los gobernantes de las naciones para mentir y engañar a la humanidad, y eso vemos que ya está sucediendo. Pero este gran dragón perseguirá especialmente a Israel, y a los creyentes en Cristo. Dice que cuando el dragón fue arrojado a la tierra persiguió a la mujer que es Israel, y que había dado a luz un hijo varón, pero que se le dieron a la mujer dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, lo cual son 3 años y medio. Cuando el dragón llega a la tierra, Juan le llama la serpiente. Dice que la serpiente arrojó de su boca agua como un río para que la mujer, que ya sabemos es Israel, para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que la serpiente había echado por su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Podemos ver en estos versículos, que la guerra no solo será contra la nación de Israel, sino también contra todos los creyentes en Jesucristo. Como Satanás, la serpiente antigua ya no puede atacar a Jesucristo, porque fue vencida en la cruz del Calvario, va a perseguir a los creyentes en Cristo. Durante la gran tribulación muchos israelitas reconocerán a Jesucristo como el Mesías y se convertirán al Evangelio. Estos son la descendencia de la mujer, este será el remanente de Israel que será salvo durante la gran tribulación, como dice en Romanos 11, 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Durante toda la historia de la humanidad Satanás ha tratado de destruir a Israel. Los judíos nunca han tenido paz, ellos han sufrido a través de todos los siglos de su historia muchas persecuciones, muchas más que cualquier otra nación de la tierra. Pero a pesar de que Israel es pequeño en territorio, Dios ha estado con ellos, y ellos no han sido exterminados como Satanás lo ha querido desde la fundación de esa nación.
Satanás odia a Israel, porque es la nación que Dios escogió para ser su pueblo, por eso Satanás desea destruirla. Pero Satanás también te odia a ti y me odia a mí, porque hemos aceptado a Jesucristo, porque guardamos el testimonio de Jesucristo, por eso nos odia, y él quisiera exterminarnos de la faz de la tierra. Satanás, como fue echado del cielo a la tierra, ahora atacará a Israel en el periodo de la tribulación, y de la gran tribulación. Apocalipsis 12, 14, dice, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, donde es sustentada por un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. ¿Qué quiere decir este pasaje cuando indica que a la mujer se le dieron 2 alas de la gran águila? Quiere decir que Dios va a proteger a Israel durante todo el periodo de la tribulación y de la gran tribulación, así como protegió a su pueblo Israel en el desierto por 40 años, durante todo el periodo del Éxodo desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida. Recuerden que anteriormente hemos aprendido que teológicamente hay una frase que se utiliza mucho, que es el tipo y el antitipo. El tipo fue el Éxodo, y el antitipo es lo que vendrá en la gran tribulación. Si en el éxodo de Israel Dios protegió a su pueblo desde Egipto hasta llegar a la tierra prometida, también protegerá a su pueblo durante la tribulación y la gran tribulación. Veamos lo que dice Éxodo 19, del 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ese es el tipo, por eso Apocalipsis 12, 14, dice que se le darán a la mujer 2 alas de la gran águila. Está diciendo que Dios mismo protegerá a su pueblo Israel y utilizó esa figura del águila. En la Biblia se utiliza mucho la figura del águila, para dar a conocer que es Dios el que va a proteger. En Salmos 17, 8, dice, escóndeme bajo la sombra de tus alas. En Salmos 57, 1, dice, en la sombra de tus alas me ampararé. En la Biblia las alas de águila siempre son figura de la protección de Dios. Lo que nuestro pasaje de estudio dice en Apocalipsis 12 y 14, que a la mujer que es Israel se le dieron 2 alas de la gran águila. Quiere decir que va a ser protegida por nuestro Dios en la época de la gran tribulación. Dios está diciendo que mantendrá a su pueblo en un lugar seguro, y será protegido por él durante 3 años y medio. La tribulación dura 7 años, y la gran tribulación son los últimos 3 años y medio de esos 7 años. Cuando Satanás por medio del anticristo esté gobernando este planeta, cuando la persecución contra Israel se incremente, cuando ocurran situaciones espantosas y aterradoras, y le estén quitándole la cabeza a todos aquellos que profesen la fe en Cristo, cuando el falso profeta declare una sola religión mundial, cuando el anticristo institucionalice una sola moneda mundial, cuando todo el mundo esté oprimido y controlado, entonces comenzará en la tierra la gran tribulación. Será en ese tiempo de la gran tribulación, cuando la mujer que es Israel, Dios la protegerá y la sustentará por 3 años y medio en el desierto. Si hoy nos cuesta soportar las presiones y los embates de la vida, nos cuesta soportar la crisis económica, nos cuesta soportar las pestes, imagínense cuánto costará a la humanidad soportar ese tiempo terrible y espantoso de la gran tribulación. Jesús dijo en Mateo 24, refiriéndose a los días de la gran tribulación, si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos esos días serán acortados. Dios ya protegió a Israel en épocas pasadas, y regresamos aquí al tipo y al antitipo en teología. Vamos a ver cómo el tipo que sucedió en la historia bíblica, es el antitipo de lo que hoy tú quizás estés esperando que suceda contigo. Dios en la antigüedad les mandó maná del cielo a los israelitas por 40 años, les dio agua de la roca cuando tuvieron sed en el desierto, les dio una nube que los cubría del sol durante el día en su caminar, y les dio una columna de fuego en la noche para guiarles. También dice la Biblia que Dios sustentó al profeta Elías en tiempos de sequía y escasez. Dice en Primera de Reyes 17, del 4 al 6. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo.
Yo no sé cuál es la situación que tú estás viviendo, pero quiero decirte que si Dios alimentó a Elías con pan y carne y agua fresca del arroyo, Él tampoco se olvidará de ti. Dios no dejó solo a Elías, y tampoco te dejará solo a ti, Él siempre proveerá para tus necesidades, solo debes confiar en Él. Dios no ha cambiado, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dice su palabra en Salmos 37, 25. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En Isaías 41, 10, dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Los hombres te podrán mentir y ofrecer muchas cosas, que nunca cumplirán. Pero si tú le crees a Dios y te aferras a sus promesas, Él nunca te fallará. Quizá ahora tú estás viviendo días difíciles, y Dios te trajo a este canal para que tú comprendas que si crees y confías en el Señor, así como pasó en la antigüedad, así pasará también contigo. Volviendo a nuestro estudio, en Apocalipsis 12, 15, dice: Y la serpiente arrojó agua de su boca como un río, pero la tierra ayudó a la mujer y se tragó el río. Dios tiene el control de la naturaleza, y esto nos recuerda lo que pasó con los egipcios cuando Dios abrió el mar Rojo para que pasara el pueblo de Israel en seco. Dice en Éxodo 14, 21 y 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Así como pasó en aquel tiempo, pasará en el futuro cuando Dios seque ese río que el dragón lanzará en contra del pueblo de Dios. Dios tiene el control de la naturaleza, y si lo hizo una vez, no cabe duda que lo volverá a hacer. Satanás por medio del anticristo derramará toda su furia contra Israel durante la gran tribulación, pero ni aunque todos los ejércitos del mundo se levanten contra Israel, y por muy pequeña que sea esta nación, ni así será vencida. El Salmo 27, 3 dice: Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. En lo espiritual, a veces tenemos ejércitos que nos atacan, y aunque no son guerras físicas ni armamentísticas, ni nadie nos está apuntando con una pistola, pero a veces las guerras que tú y yo vivimos son guerras que están en nuestra mente. Hay muchos seres humanos que hoy están presos en la cárcel de su mente, están teniendo una guerra en su interior, y se sienten presos en la cárcel de sus propios pensamientos. Pero si tienes a Cristo, aunque un ejército esté acampando contra ti, aunque contra ti se levante guerra, tú tienes que estar seguro y confiado en Cristo. Apocalipsis 12, 17, el último versículo de nuestro estudio dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto es impresionante, el gran dragón no pudo vencer a Jesucristo, no pudo vencer a Israel, entonces dice que se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, que son los que guardan los mandamientos y el testimonio de Jesucristo. Satanás sabe que le queda muy poco tiempo para engañar a la humanidad, y llevarse las almas al infierno. Satanás siempre ha estado en contra de los hombres, pero mayormente contra los que guardan el testimonio de Jesucristo. Dice su palabra que anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Él tratará de seducirte y engañarte, pero recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 24, 4 y 5. Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Si tú te quedas en la tribulación, ten por seguro que vas a ser engañado por el anticristo y el falso profeta. Por eso es necesario que ahora que aún tienes tiempo puedas buscar a Cristo, porque muy pronto ese tiempo de la tribulación comenzará, y ya no habrá escapatoria. Si este video ha tocado tu corazón, y tú no eres cristiano, quiero invitarte hoy día a recibir a Cristo en tu vida. Para eso solamente tienes que repetir conmigo esta oración, con mucha fe. Padre Santo, Padre Celestial, creo ante tu presencia en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo. Reconozco que soy un pecador y me arrepiento de mis pecados.
Yo quiero pedirte hoy día, Padre, en el nombre de Jesús, que me perdones, que me limpies con la sangre que derramó Jesús por mí en la cruz del Calvario. Yo creo que Jesucristo murió por mí en esa cruz, pero que al tercer día resucitó por tu poder. Yo quiero rogarte, Padre, que me acepte hoy día como tu Hijo. Yo acepto a Jesucristo como mi único Señor y Salvador personal. Amén. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido bíblico impactante. Nos vemos en el próximo video.